Hola, hola, ¿cómo estamos? Qué bueno que podemos comenzar otro miércoles más. Si no me equivoco, el número 10, número 11, por ahí andamos. Por ahí más o menos estamos, ¿no? Em, así que, así que bueno, vamos a tratar de comenzar. Hola Margui, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte cada miércoles con nosotros. Hola José, ¿cómo estás amigo? Hola Pato, hola Magna, hola Aurelia. Bueno, nos vamos sumando, qué lindo verlos. Qué bueno que estén con nosotros. Les voy a contar algo, que lo voy a ir repitiendo varias veces a lo largo de este vivo, porque es una información que necesito darles. Y es que esta va a ser la última vez de historias de la Biblia los días miércoles. ¿Sí? Vamos a cambiar de día y vamos a cambiar de horario. Algo le venía contando a los que vinieron. Gracias, Margui. Bendecida noche también para vos. Esperemos que este sea un momento para que Dios transforme nuestro corazón. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Analía, buenas tardes. Ya acá, no sé dónde sos, Analía. Ya acá son las 8 y algo y minutito, ya casi más cerca de la noche que de la tarde, pero capaz que de donde sos vos es tarde, es la tarde todavía. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Edith, hola Ana Pacheco, hola Sonia, ¿cómo están? Qué bueno que nos vayamos sumando. Les decía recién, y también les decía que me tengan paciencia hoy, que vamos a ir, lo voy a decir varias veces, historia de la Biblia va a cambiar de día, ¿sí? Y de hora, las dos cosas, así que hay que estar bien atentos, sobre todo aquellos que siguen el espacio, que les gusta y demás. Eh, Buenas querido, me dice Experiencia Renova. Eh, si no estuviera hablando yo, creería que soy yo, porque es una forma que yo tengo de saludar y dice Experiencia Renova. Pero bien, el que esté ahí atrás de Experiencia, gracias por estar. Bueno, como decía, hoy último miércoles a las 8. ¿Sí? Este espacio empieza a estar los viernes, los días viernes. ¿Sí? ¿A quién le queda mejor los días viernes? Me pone una carita de contento. Y al que no, no me ponga una carita mala porque no vamos a poder cambiar. Ya está decidido, así que vamos a ir los viernes. ¿Sí? Y lo que cambia también es la hora. No solo vamos a ir los viernes, sino que vamos a ir desde las 4 pm. 4 de la tarde, hora de Argentina. Así que vamos a estar ahí cambiando el día y el horario. Bueno, no voy a ir repitiendo a lo largo de este momento. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola Rafa. Hola Nora, ¿cómo estás? Nora Beatriz Pereira. Bienvenida Nora. Hola Patricia. Buenas noches, me dice Patricia. Desde Florencio Varela. Bueno, ahí está. Buenas noches, Patricia. Sol, ¿cómo estás Sol? Qué lindo tenerte. Marcela, una genia. Bueno, somos varios. Así que bueno, aprovechemos esto. Les cuento que para mí cambiar de horario y ir un poquito más temprano me ha alegrado en algún punto. ¿Por qué? Porque llego muy cansado, algunas veces se lo dije, sobre todo lo que me falla a esta hora son los ojos, bastante cansado de estar todo el día en la computadora y cuando leo la palabra que mi esposa es la que más me dice, eh, a veces me trago y demás porque casi ni leo la letrita. Ana Pacheco desde Gualeguaychú, desde las tierras de mi madre querida Lidia Castillo, va, Lidia Reyes, ¿sí? Gualeguaychú, qué bueno que estés con nosotros, Ana. Marcela de Verazategui, hola Cali, ¿cómo estás? Desde Santa Fe, amigos. Hola Lu, ¿cómo estás? Ahí está, Lu, Ali y Víctor, ¿cómo están, tíos? Qué lindo que estén compartiendo este momento, ¿sí? Los quiero mucho y espero que este momento también sea un espacio lindo para que Dios pueda tocar el corazón, transformar, ¿no? Y que dé todo lo que estamos necesitando para este tiempo. Sonia Lourdes, qué pena, y se coincide con mi horario de trabajo, pero el Señor proveerá. Bueno, Sonia, igual vos sabés que esto queda grabado, ¿sí? Que no hacemos el vivo, pero después queda grabado. Así que lo bueno de estos espacios es que podés después ir a buscarlo y si te gusta el espacio, queda grabado, lo puedes ver en el horario que vos puedas. Incluso si querés, vos lo podés seguir viendo los miércoles a las 8, ¿no?
Así que en ese sentido quédate tranquila, porque siempre queda grabado. Hola Diego, ¿cómo estás? Edith, ¿qué dice? Desde Quilmes Oeste, vamos, Quilmes Oeste. El sur está siempre presente. Hola Andy, me dice Cali. ¿Cómo andas, Cali? Tanto tiempo. Qué lindo encontrarte en este espacio después de tanto tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a ver, vamos a ir comenzando. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña introducción. Me gusta mucho hacer esta introducción cuando toco este tema. Eh, Hoy se dio una casualidad o causalidad. O diosidencia, decimos nosotros, ¿no? Pero se dio una casualidad y es que yo venía preparando un tema, porque es un personaje de la Biblia que a mí me gusta muchísimo. eh, y sé que es un personaje que ayuda mucho a las personas cuando lo enfocamos desde el lugar donde lo voy a enfocar yo hoy. Y alguien me llamó y me dijo, mandó un mensaje que le gustaba mucho este espacio y demás, y decía que todos los miércoles esperaba que fuera el personaje que voy a hablar hoy, porque era su personaje favorito y el que más le gustaba, y todavía no había sido. Así que hoy va a ser ese personaje, pero fue porque lo venía preparando ya, ¿no? La introducción, hola Nati, ¿cómo estás? La introducción que quería darle, yo sé, cuando yo era chico, hace pocos años, ¿no? Cuando yo era chico, había un libro que me encantaba leer, ¿no? El libro se llamaba, no sé, algunos si lo conocen, ¿no? Si lo conocen me ponen ahí sí, me ponen un dedito, algo. Era una colección que se llamaba así, Elige tu propia aventura. No sé si alguien lo recuerda o lo leía. A mí me fascinaba porque el libro era, la historia venía corriendo, se los explico un poquito para el que no lo conoce, la historia venía recorriendo, leías el libro, venía, y en un momento te hacía tres preguntas, o dos preguntas. Y vos tenías que decidir qué respuesta tomar o qué camino tomar. Entonces, según lo que vos querías que pasara o según lo que vos querías contestar, la pregunta te llevaba a una página diferente. Entonces era como que vos ibas construyendo la historia a medida de que lo ibas leyendo, ¿no? Y a mí me encantaba ir y venir para ver si podía encontrar un final, ¿no? Y me los devoraba ese libro. Bueno, en realidad a mí siempre me gustó leer, desde chiquito me gustó leer, pero ese libro me encantaba, ¿no? Elige tu propia aventura, ¿no? Y es como que uno tenía la posibilidad de no caer en el final que el escritor había pensado para la historia, ¿no? Dice, sí, dice Gustavo, dice Margui, dice, sí, a mi hija le regalaron uno así, hermoso, vos construís tu historia. Bueno, lo lindo que tenía esto es que parecía como que en realidad los finales eran los finales y eran los mismos que había pensado el autor, ¿no? Pero uno sentía como que en realidad uno estaba decidiendo el final de esa historia. Como que la historia no venía impuesta desde el escritor, sino que uno podía elegir esa historia, ¿no? Y eso a mí me encantaba, la posibilidad de poder elegir mi propia historia, ¿no? Así como se llamaba, elige tu propia aventura, ¿no? La historia que le traigo hoy es la historia de un personaje que a mí me encanta desde el sentido humano que tiene, ¿no? Y muchas veces nosotros, cuando conocemos la historia, incluso cuando nos toca enseñarla, yo he escuchado a muchos enseñarlos desde esta perspectiva, que no es una perspectiva equivocada, ¿no? Pero no es la que más me apasiona a mí, ¿no? El hecho de pensar que este personaje al que voy a hablar es un personaje del Antiguo Testamento que se llama José, José el que le decían el soñador. Muchos sienten la vida de José como una persona casi sin quebrantamiento, ¿no? Una persona que podía pasarle lo que le pasara, que él seguía confiando en la voluntad de Dios, ¿no? Para su vida, la bendición de Dios para su vida. Y claro, a ver, yo no digo que sea mentira y creo verdaderamente que es así, ¿no? Pero a mí siempre me gustó tratar de encontrarle a José, no la vida sobrenatural, sino su parte humana, ¿no? Y descubrir en José una persona como vos y como yo, ¿no? Y es poder descubrir a un personaje tan importante dentro de la historia de la Biblia, del pueblo de Israel, ¿no? Descubrir una persona tan importante que puede ser vos y que puedo ser yo, ¿no? Nos da dos ventajas sobre
nuestra propia vida, ¿no? Recuerden que que este espacio nosotros, si bien contamos la historia de alguien, de la palabra de Dios, y nos referimos a la historia de alguien en la palabra de Dios, siempre tratamos de que esa historia, que esa vida que contamos, nos sirva para traer un mensaje hoy en el presente, ¿no? Entonces, el hecho de poder humanizar la figura de José nos hace creer dos cosas. Lo primero es que lo mismo que Dios hacía en otro tiempo puede hacerlo hoy, porque somos tan parecidos a José, y hoy te vas a dar cuenta de las similitudes que tenemos con José, que no es algo que quedó en el pasado o algo que se hizo en un tiempo determinado en la historia, sino que Dios todavía sigue actuando en nuestra vida, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en milagros, ¿no? Nosotros cuando pensamos en milagros muchas veces dudamos si las mismas cosas que nosotros podemos leer en la palabra de Dios pueden ser realizadas hoy en día, ¿no? Pero cuando nosotros nos acercamos a cada uno de estos personajes, lo primero que nos empezamos a dar cuenta que hoy en día Dios es el mismo Dios desde ese tiempo y que Dios hoy puede hacer lo mismo que hacía con las personas en ese tiempo, ¿no? Pero claro, también humanizarlo y acercarnos a nosotros también nos hace darnos cuenta que nosotros podemos llegar a tener un destino de gloria cuando miramos nuestro futuro más allá de lo que nos esté pasando en el presente. Porque por lo general nosotros definimos nuestro futuro, y esto lo voy a repetir cuando termine la frase, ¿no? Nosotros definimos nuestro futuro cuando analizamos o vemos el presente, ¿sí? Y nosotros, una gran situación conflictiva, difícil de solucionar, que parezca trágica en nuestro presente, nos hace trasladar ese presente a nuestro futuro. ¿Y qué pasa cuando nosotros trasladamos nuestro presente a ese futuro? Cosas de bendición que deberían pasar en el futuro no pasan porque nosotros condicionamos nuestro futuro de gloria a nuestro presente de miseria, ¿sí? Y Dios no es ese Dios. ¿Por qué? Porque Dios, más allá de que lo ha escrito en la palabra, cuando usted lee la palabra de Dios, Dios dice, he aquí que yo ya estuve en tu futuro, ¿no? Analicemos esto, ¿no? Lo he dicho en otros miércoles. He aquí que yo ya estuve en tu futuro, dice Dios, ¿no? Y en tu futuro planté semillas de bien y no de mal, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo de Dios? Hay bendición para tu vida en tu futuro, ¿sí? Pero ¿por qué es necesario que Dios venga a tu presente y te lo diga? Porque la mayoría de las veces nuestro presente no nos dejan ver ese futuro de gloria que Dios tiene preparado para nosotros, ¿sí? Pero también es lógico, quédense tranquilos, es lógico. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de conocer el futuro, ¿sí? Dios es un Dios que no tiene tiempo. Para Él el futuro, el presente y el pasado son la misma cosa. Él no mide el tiempo como lo medimos nosotros. Entonces, como Él no mide el tiempo como lo medimos nosotros, Él sabe lo que va a pasar en el futuro en tu vida, ¿sí? Y Él sabe lo que puso en tu vida. Él sabe cuándo se va a cumplir la promesa. Él sabe cuándo se va a cumplir la bendición. Porque Él ya estuvo en tu futuro. El gran tema es que nosotros no podemos ver el futuro. Entonces, como nosotros no podemos ver el futuro, todo nuestro futuro siempre se condiciona a lo que nos pasa en el presente porque es lo que podemos ver. Entonces, así como muchas veces pecamos de pedantes y de cómodos cuando en nuestro presente es bueno, no tenemos necesidades, no nos pasa nada, y pecamos y creemos que nuestro futuro va a ser así toda la vida porque ahora estamos bien, y eso muchas veces no nos hace ver la crisis que viene en el futuro o el error que estamos cometiendo y que vamos a pagar en el futuro, ¿sí? Sencillamente una mala administración de una empresa, ¿sí? Hoy nos puede dar un montón de dividendos y hacernos vivir bien, pero una mala administración, quieras o no, en el futuro nos va a determinar una quiebra de la empresa. Pero como nosotros estamos bien en el presente, pensamos que nada nos puede pasar. Esto es al revés, ¿no? Digo, y cuando a nosotros nos pasa algo mal en nuestro presente, también hacemos la misma. Sentimos que esto que nos está pasando hoy en el presente no va a seguir pasando en el futuro. Porque sencillamente es lo que nosotros vemos, es lo que está en el presente. Pero Dios no actúa así. Hay un plan perfecto que Dios tiene diagramado para nuestra vida. Y en ese plan perfecto está marcada absolutamente toda nuestra vida. Nuestro pasado, que nosotros conocemos y a veces queremos olvidar,
pero que conocemos, nuestro presente, que es lo que nos toca vivir hoy, y nuestro futuro, que aunque nosotros no lo conozcamos, Dios ya sabe lo que va a suceder, ¿no? Generando esta introducción, vamos a meternos un poco en la vida de José. Si José es uno de los 12 hijos de Jacob y Raquel, ¿sí? Jacob, uno de las 12 tribus de Israel, su hijo, ¿sí? José, José es uno de los 12, el más chico en ese tiempo, después nos vamos a dar cuenta que no, pero el más chico de 12 hermanos en ese tiempo, comienza su vida en un marco de envidia. ¿Sí? Vamos a ir leyendo. La mayoría de la historia de José, bueno, la historia está en el Génesis, pero la mayoría está desde el versículo 37 hasta el 42 más o menos. En esos capítulos está narrada la mayoría de las cosas de José. O sea, hay un capítulo en el medio, si no me equivoco, creo que es el 38, si no me equivoco es el 38, donde el libro del Génesis narra otra historia, otra cosa, pero básicamente la historia de José está narrada ahí, ¿no? En esos capítulos. Y José nace en un marco de envidia. ¿Por qué? Porque José fue un hijo que se tuvo cuando Jacob era grande, ya entrado en edad. Para Jacob, José fue el preferido de los hermanos, así nos lo relata la Biblia, ¿no? Y en ese ser preferido, que por lo que denota, lo que uno lee en el Antiguo Testamento, era muy notorio hacia sus hermanos empiezan a tenerle un cierto grado de envidia, ¿no? Y así nace, ¿no? Y se conforma en una familia donde sus hermanos lo ven desde la envidia, ¿no? Empecemos a marcar cosas de la vida de José. Primero nace en un lugar donde, si bien era uno de los preferidos por su padre, era envidiado por sus hermanos, ¿sí? Lo primero importante que le pasa en la vida a José es que tiene dos sueños, ¿sí? Dos sueños que van a marcar toda su historia, porque es el principio de una sucesión de hechos que van a ir sucediendo en la vida de José, y que uno puede pensar en que, pobre José, la cantidad de cosas que le pasan, ¿no? A ver, el que conoce la historia completa de José entiende que la vida de José es una vida de victoria, ¿no? Ahora yo digo esto, ¿no? Y marco esto como algo esencial, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si vos o yo no conociéramos el final? Si vos que estás escuchando del otro lado no conocés el final de la historia de José, a medida que te lo vaya contando vas a decir, pobre hombre, qué sufrida ha sido su vida, ¿no? Pero si vos conoces el final, uno se queda con el final de gloria, con el final de victoria. Sin embargo, si no conociéramos el final, nosotros te estaríamos pensando, bueno, menos mal que Dios lo quiere, porque si lo quiere y le pasan todas estas cosas, imagínate si Dios no lo quisiera, ¿no? Tranquilamente podemos pensar eso, ¿no? Y José tiene dos sueños, en los cuales él sueña primero con espinos, no espinas, sino con paja, que montones de paja se inclinan delante de él. Después lo ven los astros del cielo, ¿no? Varios sueños, ahora lo vamos a leer, pero quiero hacer una recorrida rápida de todo esto. Y él lo cuenta a su familia, a sus hermanos y a su padre. Y claro, sus hermanos interpretan rápidamente el sueño y le agarran más bronca, más envidia, porque creen que lo que José le está diciendo es que todos sus hermanos, incluso su padre, van a tener que inclinarse delante de él, ¿no? Y sus hermanos empiezan toda una serie de... la envidia supera, ¿no? lo convencional, y empiezan una serie de acusaciones ante él, enojos, broncas y demás, porque creían que él se creía superior a ellos y demás, ¿no? Bueno, diferentes cosas, hasta que un día el padre lo manda, Jacob manda a su hijo José a ver dónde estaban sus hermanos que estaban trabajando en el campo. Cuando sus hermanos lo ven llegar, planean algo macabro, ¿no? Pensando que son sus hermanos, ¿no? Planean algo macabro y lo primero que se le ocurre es matarlo. Y uno de sus hermanos dice, no lo matemos, tirémoslo en un pozo, ¿no? Imagínense, el hermano piadoso es el que dice, no lo matemos, metámoslo en un pozo, ¿no? Y dejémoslo en el pozo, ¿sí?
lo meten en un pozo, algunas versiones de la palabra dicen pozo, otras dicen cisterna, pero lo dejan ahí en el fondo de eso y planean tomar su túnica. El padre le había regalado una túnica de colores a José, que José usaba muy contento. Planean sacarle la túnica, llenarla de sangre de un animal que ellos tenían, y ir y decirle a su padre que a su hermano se lo había comido un lobo. Todo eso lo planean. No solo lo planean, sino que lo llevan adelante. Lo tiran en el pozo para dejarlo morir. Sin embargo, lo que la vuelta de la historia, la vuelta de la vida, nos plantea que habían llegado ismaelitas, que eran quienes comerciaban con esclavos. Pasaban ismaelitas por ese lugar y los hermanos, otra vez, con una mirada misericordiosa, entre comillas, dicen, no, no lo dejemos morir, vendámoslo como esclavo. Y lo venden como esclavo a los ismaelitas. Los ismaelitas lo compran a un precio, lo llevan a ¿dónde? A Egipto. En Egipto se lo venden otra vez, ¿no? Los hermanos se lo venden a los ismaelitas lo venden a un funcionario del faraón que se llamaba Potifar. El funcionario lo tiene en su casa como esclavo, primero como servidumbre, después como administrativo, porque se notaba que José tenía capacidad para llevar los números adelante. Cuando parecía que la vida de José se empezaba a caminar hacia un lugar bueno porque había ganado la confianza de Potifar, que era quien lo había comprado, la esposa de Potifar, a través de mentiras, lo denuncia a José diciendo que José había querido abusar de ella, cuando la historia había sido al revés. Potifar se enoja con José, lo manda a la cárcel, lo manda preso en la cárcel. José en la cárcel conoce a otros dos servidores del faraón, uno que era un copero, el otro que era el panadero, que habían estado ahí por una acusación. Estas dos personas tienen un sueño. José les revela lo que Dios le dice de ese sueño, y a uno de los dos, que era el copero, le dice, en 3 días el faraón te va a mandar a llamar, te va a perdonar la condena y vas a estar con él sirviéndole la copa de su propia mano. Cuando el sueño que José le relata al copero se cumple, José le dice al copero, no te olvides, dale al faraón de mí para salir de este lugar. Parecería otra vez que la vida de José se empieza a mejorar, empieza a acomodarse otra vez. Sin embargo, este copero se olvida de José. Se olvida de su promesa de ir a hablar del faraón bien de José para que José saliera de la cárcel. Se olvida, nos relata la palabra de Dios, que José está 2 años más en la cárcel esperando que el copero se digne a hablar con el faraón, hasta que el faraón tiene un sueño y llama a todos los que podía, los magos, los adivinos que tenían el faraón, para que le pudieran descubrir ese sueño. Nadie lo puede hacer. Y el copero, después de 2 años, dice, es cierto que hay una persona que está presa, que yo una vez le conté mi sueño y él me lo reveló y se cumplió. Y el faraón le dice, mándelo a llamar. José se pone delante del faraón. El faraón le cuenta sus sueños, ¿sí? sus sueños de las vacas flacas, las vacas gordas. Vamos a ver qué de todo eso podemos ir leyendo. Y de las espigas de trigo bien grandes y de las que salen con granos quemados por el desierto. José le revela ese sueño al faraón. El faraón se da cuenta de que José habla de parte de Dios, lo toma como su administrador, le da el poder para administrar los graneros del faraón, y José se transforma en lo que hoy vendría a ser no solo la mano derecha del faraón, sino lo que vendría a ser como una especie de ministro de economía en un país, pero de todo Egipto. Administra tan bien los graneros de Egipto que no solamente José salva a todo Egipto de la hambruna, sino que salva a los pueblos que estaban alrededor de Egipto, que se ven también afectados por la sequía que había en el lugar. Lo más lindo de todo esto es que uno de esos pueblos es el pueblo de su familia, ¿sí? De Jacob y de sus hermanos, ¿sí? No voy a contar esa historia hasta el final. Lo importante es que la palabra de Dios nos habla de que el faraón le da poder a José para que hiciera lo que quisiera en todo Egipto, y lo toma como su mano derecha, como decía recién, como su ministro de economía, ¿sí? Una persona desde que nació destinada a ser olvidada,
a ser envidiada. Miren lo que le pasa, es envidiada, atentan contra su muerte, planean contra él, lo tiran en una cisterna, es vendido 2 veces, es metido en la cárcel injustamente, es olvidado. Miren todas las cosas que le pasan en la vida de José, hasta que José llega a convertirse en una persona tan importante, no solo para el pueblo para Egipto, para el faraón, sino también para la sucesión del pueblo de Dios en la historia, ¿sí? Porque sencillamente José es quien salva al pueblo de Israel de desaparecer. Ahora, miren esto, ¿no? Yo quiero leerles algo, ¿sí? Vamos a ir, Génesis, vamos a leer en el capítulo 37, ¿sí? El Génesis es el primer libro, la tenemos fácil hoy. Otra vez cuando hablábamos de Gedeón o de Ruth, se ha complicado un poco más. Bueno, ahora estamos en Génesis más fácil. El primer libro de la palabra de Dios, nos vamos al capítulo 37, ¿sí? El capítulo 37 vamos a leer desde el versículo 23, ¿sí? Que tiene la Biblia ahí, como digo, todos los miércoles digo lo mismo, ¿sí? A ver, me encanta contar las historias, me apasiona contar las historias que hay en la Biblia, pero si nosotros la leemos, lo que desatamos, aunque esto sea virtual y no sea presencial, es un poder transformador que tiene la palabra de Dios cuando se anuncia, ¿sí? Y la palabra de Dios anunciada puede transformar tu corazón ahí donde vos estás, ¿sí? Yo quiero que antes que empecemos a leer esta palabra de Dios, pedirte algo que hagas ahí en tu casa, ¿sí? Yo no sé en lo que estás pasando en este momento, no lo sé. Lo que sí sé es que hoy Dios trae una palabra de consuelo y de esperanza a tu corazón, ¿sí? A través de esta historia Dios va a traer esperanza para tu futuro, ¿sí? Entonces lo que te pido en este momento es que no hace falta ni decirlo en voz alta, ni en nada, por tus adentros y demás, que tengas la capacidad en esta horita que vamos a estar hablando, de poner eso que vos le estás pidiendo a Dios, eso que vos estás necesitando, a los pies de la cruz, ¿sí? En los brazos de Jesús. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que si verdaderamente hay deseo en tu corazón, de que hoy Jesús te transforme, hoy Jesús puede transformar tu vida de la noche al día, del día a la noche, ¿sí? Y te lo digo antes de que leamos la palabra de Dios, porque conozco el poder que tiene la palabra de Dios cuando es anunciada públicamente, a voz abierta, ¿sí? Y cuando esta palabra entre a tu vida, entre a tu corazón, si vos tenés el deseo y las ganas de que Jesús transforme tu vida y querés hacer a Jesús Señor de tu vida, ¿no? Porque no se trata de acordarnos de Jesús solamente cuando necesitamos algo, ¿no? Sino de acordarnos de Jesús cada día que nos levantamos, ¿sí? Nos vaya bien, nos vaya mal, tengamos dificultades, no las tengamos, siempre acordarnos de Jesús. Si vos estás dispuesto a ser Señor de tu vida hoy, hay algo en tu corazón que te está inquietando, yo quiero decirte que hoy Dios tiene un mensaje para tu corazón y que hoy Dios puede transformar tu corazón, pero tenés que creerlo verdaderamente, ¿sí? Y a mí no me gusta ser el que dice, bueno, si te salió bien, si saliste de tu crisis es porque Dios intervino. Si no saliste es porque no tuviste fe, porque si no parece que nunca tenemos un mérito, que cada vez que hay un mérito es parte de Dios y cada vez que no hay un mérito es culpa nuestra. No es tan así, ¿sí? Digamos, hay un plan perfecto trazado por Dios. Pero yo te voy a decir algo, Dios dice pidan y se les dará. ¿Cuál es el secreto del pidan y se les dará? El secreto del pidan y se les dará no es que uno pueda andar pidiendo lo que quiera, que Dios va a venir y te lo va a dar como si fuera un supermercado en oferta todo el tiempo, ¿no? El pidan y se les dará de Dios tiene algo escondido y que yo lo he aprendido, ¿sí? Que eso que le estás pidiendo a Dios, que eso que querés que Dios haga en tu vida hoy y que se traspase a tu futuro, que eso que le estás pidiendo a Dios sea testimonio para que muchos lo conozcan, que sea testimonio para que muchos se acerquen a su palabra. Si vos le pedís algo a Dios, y ese algo va a transformar no solo tu corazón, sino el corazón de la gente que te vea, que te escuche y que conozca de tu testimonio, es imposible que Dios te lo pueda negar. Ahora, tenés que estar dispuesto a decirlo, a contarlo, a vivirlo y a que se te note. Para eso tenés que hacer a Jesús Señor de tu vida. Si estás dispuesto, si estás dispuesta a hacer a Jesús Señor de tu vida, pedí con fe. Porque Dios, si hay algo que no se puede negar, es a darte algo que te acerque a Él. ¿Sí? Si vos le pedís algo que te acerque a Él, Él te lo va a dar seguro. Mire, vamos a seguir. Leamos, ¿sí? Capítulo 33, desde el versículo, era 23, desde el versículo 23, ¿sí? Dice así, miren. Dice, cuando llegó José junto a sus hermanos, recuerden que yo le dije que el padre lo había mandado a ver
que era lo que estaban haciendo sus hermanos, ¿no? Cuando llegó José junto a sus hermanos, le quitaron su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba. ¿Se acuerdan? Yo le decía que Jacob le había regalado a José una túnica de colores. Bueno, le quitaron su túnica, la de mangas largas que llevaba, lo agarraron y lo echaron en el pozo. Era un pozo seco en el que no había agua. Después se sentaron a comer. Levantando la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, en ruta hacia Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacamos con matar a nuestro propio hermano y ocultar su muerte? Propongo que se lo vendamos a los ismaelitas sin hacerle ningún daño, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos aprobaron lo dicho, y cuando pasaban los mercaderes medianitas, sacaron a José del pozo, lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se lo llevaron a Egipto. Palabra de Dios. Lo primero que leemos, ¿sí? Es interesante ver esto, ¿no? Ver sobre todo la actitud con la que José habla, ¿no? Digamos, están perpetuando la traición. Una de las traiciones más grandes. Están vendiendo a su hermano como esclavo, sabiendo lo que significaba que fuera esclavo a Egipto, ¿no? Sin embargo, ustedes fíjense, Judá lo vende como si fuera el acto de misericordia más grande. ¿Qué vendemos? ¿Qué conseguimos con matarlo? Si es sangre de nuestra sangre, carne de nuestra carne, ¿no? Y parecería como que, voy a decir, no, hasta uno diría, no, tiene razón Judá, ¿eh? La verdad que lo que hizo Judá es algo memorial. Sin embargo, lo que está haciendo es atroz. Tal vez sea un poquito menor que matarlo, pero es atroz. ¿Sí? A veces uno dice, hay una frase que dice, no se sabe si es mejor el remedio que la enfermedad. ¿Sí? Porque lo que le esperaba a José en Egipto era una serie de trabajos forzosos, castigo, hambre, dolor. Eso le esperaba. Una agonía grandísima. Y eso es lo que sus hermanos hicieron con él. Lo vendieron a los ismaelitas para que se fuera como esclavo a Egipto, ¿sí? Por tan pocas monedas. Hace un miércoles hablamos de esto de las monedas, ¿no? Lo vendieron por un par de monedas. Si alguna historia te recuerda algo, pensalo. Lo vendieron por unas monedas, ¿sí? Y recuerden que cuando nosotros hablábamos de Judas Iscariote, nosotros decíamos, no hay nada peor que tratar de decirle a Dios lo que tiene que hacer. O por lo menos criticar una decisión de Dios para nuestra vida. Es el principio del fin, ¿sí? Porque la premisa más grande de todo esto, de todo nuestro camino, es entender que cada cosa que sucede, Dios la planifica para nuestro bien. Y acá empiezan a venir un montón de cosas, ¿no? Y uno dice, por ejemplo, una de las cosas más atroces, los niños que se mueren de 3, 4, 5 años. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios esto lo haya planificado para bien mayor? Y la verdad que yo te voy a decir algo que lo digo cuando lo tengo que decir, y no me genera ningún... No se me ensucian las estrellas por decirlo, ¿no? Y digo, la verdad es que no lo sé. Hay muchas cosas de parte de Dios que no comprendo, ¿sí? Sin embargo, lo que sí sé y estoy convencido es que toda la planificación de la historia, no solamente nuestros cortos 100 años, para el que tiene la posibilidad de vivir mucho, ¿no? Sino toda la sucesión de la historia, Dios la prepara con un plan mayor, ¿sí? Y a veces nosotros se nos hace muy difícil poder entender cuáles son los planes de Dios. Sobre todo cuando analizamos los planes de Dios tan solo con una muestra, y es la muestra de lo que nos está sucediendo en el presente, ¿sí? Miren, hay algo que yo siento con esto, ¿no? Y es, yo al principio le hablaba de la humanidad que descubro en José, ¿no? Y yo pienso esto, ¿no? Digo, muchas veces nosotros pasamos por alto el momento en el que José está en el pozo, en el fondo del pozo, ¿no? Pasamos por alto. Muchas veces creemos nosotros que José en el fondo del pozo se mantenía firme,
que en el fondo del pozo sabía que Dios de alguna forma lo iba a sacar de ese lugar. ¿Y saben qué? Yo creo que no era así. Es más, yo creo que estoy convencido que no era así. Perdón, miro la hora, pero como les dije que estoy cansado con mis ojos, no lo llegaba a ver. Estoy convencido de que no era así. Estoy convencido de poder ver, aunque la palabra de Dios no lo relate, ver a un José en el fondo del pozo llorando, desesperado, con una tristeza en el corazón increíble, pensando que no podía ser que él estuviera ahí. No podía ser que sus propios hermanos, sangre de su sangre, carne de su carne, como lo decía Judá, hayan podido pensar en dejarlo ahí para que se muriera. Yo creo que José no entendía lo que estaba pasando en ese lugar. Yo creo que José sufría el frío de estar en ese lugar, ¿sí? Le habían sacado su túnica, sufría el frío. Dice la palabra de Dios que era un pozo seco, pero tal vez había mucho rastro de humedad, ¿sí? La oscuridad. Me imagino el miedo de José estando en un lugar completamente oscuro, ¿sí? Los bichos que habría en ese lugar, ¿no? Digamos, yo soy una persona que le pelea a un león con un escarbadiente, ¿sí? No tiene ningún problema. Ahora, aparece una cucaracha y llamo a mi esposa, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, yo siempre soy de pensar en esas cuestiones. No sé por qué me pasa eso con las cucarachas. Eh, pero digo, parafraseando eso, yo siempre pienso en esto, ¿no? ¿Qué bichos, gusanos, hormigas, digo, cascarudos, qué cosas habría en ese lugar que caminarían los pies, las manos, la cara, la cabeza de José, ¿no? Imagínense ese lugar. Y yo me lo imagino a José en ese fondo del pozo, hasta dudando de Dios. José era humano como vos y como yo. Y el que me dice que nunca dudó de Dios, digamos la verdad, o lo aplaudo o le digo que se retire. O porque dice hay una película que se llama Las Crónicas de Narnia, no sé si ustedes la conocen. Jesús Adrián Romero, que es un cantautor evangélico, hizo una canción que se llama Aslan, creo, no sé si me la estoy... No, se llama Indomable. Aslan se llama la de otro cantor, ¿no? Se llama Indomable la canción, y él relata partecitas de esta película. Es un libro en realidad que se llama Las Crónicas de Narnia, ¿no? Donde un castor dice: aquel que puede sostener la mirada cuando se enfrenta a Dios, o es la persona más valiente del mundo o es un idiota. Bueno, a ver, que nunca dudó de que Dios existiera o de que Dios está en nuestra vida para ayudarnos y es un Dios de amor. El que nunca dudó de eso, o es la persona más valiente y de fe que existe en la tierra, o lo que dice la crónica de Narnia, ¿no? Llama fumigaciones, dice. O, digo, ¿no? Yo pienso en eso, ¿no? Digo, y yo lo veo a José al borde de la crisis, en una crisis tremenda, ¿sí? José venía de que Dios le había dado dos grandes sueños que lo posicionaban en un lugar de privilegio. José venía desde una promesa de parte de Dios, que a través de sus sueños tan grande que no podía ser que estuviera en el fondo de un pozo esperando su muerte. No podía ser. Sencillamente no podía ser. Pero ¿saben qué? Miren, yo pienso esto, ¿no? Digo, no solo en el fondo del pozo, ¿sí? También me lo imagino metido en una jaula, en las carretas que usaban para llevar a los esclavos que vendían, los ismaelitas, sin saber hacia dónde iba, sin saber cuál era el futuro que le esperaba. Me lo imagino a José siguiendo en una misma situación. Tal vez tenía hambre, ¿sí? Tenía incertidumbre, dudas, miedos. Habría clamado a Dios tantas veces y parecía que ese Dios no estaba dispuesto a aparecer. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros reclamamos a Dios con un dolor tremendo en nuestro corazón, con un miedo impresionante, con una crisis que no podemos superar? Le clamamos a Dios y parecería que el cielo entero hace silencio. Parecería que Dios no le está interesando lo que nos está pasando en nuestra vida.
yo lo veo a José y veo que José se siente de esa manera. Y no solo eso, sino lo siento a José en Egipto, ¿sí? ¿Saben lo que hacían con los esclavos que no vendían? Sencillamente los mataban. Y me lo imagino a José con otros esclavos, hasta tratando de pedir por lo que iba a ser lo peor para su vida. Para salvar su vida, pedir que por lo menos lo vendieran, ¿no? Miren todo el dolor que venía cargando José en su corazón. Miren el dolor que venía cargando José en su corazón. Y lo compra. Tiene la bendición de que es comprado por uno de los funcionarios. Y cuando es comprado empieza a sentirse bien. Parece que la vida le empieza a dar otra oportunidad. Parece que por fin Dios se dignó a aparecer. Parece que por fin todo eso que José había pedido, orado, clamado, llorado, gritado, Dios empieza a aparecer. Y cuando las cosas parecen que empiezan a andar un poquito mejor, otra vez. Es víctima de una mentira, tan solo por ser fiel. Es víctima de una mentira, y esa mentira lo lleva a estar en una cárcel que no merecía. Y en esa cárcel yo lo siento otra vez a José diciéndole a Dios, ¿qué más querés de mí? ¿Qué más querés de mí? Parece que José se empeña por hacer las cosas bien y parece que la vida o no sé qué se empeña en que todo le salga mal. Y cuando aparece una lucecita en el horizonte, alguien que puede llegar a hablarle al faraón bien de él para sacarlo de Egipto. Y cuando sale gracias a José, esa persona, esa lucecita, así como creció, de la nada se apaga de golpe, porque esta persona se olvida de que existe una persona que se llama José. Sin embargo, las cosas siguen sucediendo dentro de un plan perfecto. Y pasaron 2 años. 2 años en el que José seguramente se cansó de clamar a Dios por su libertad. Se cansó. Pensémoslo así, no lo dice la palabra de Dios, ¿no? Pero pensémoslo de esa manera. Se cansó de clamar a Dios. Y de golpe abren la puerta de una cárcel. ¿Sí? Se abre esa puerta. Y el faraón busca a José. Y José va adelante a presentarse al faraón, tal vez aséptico, tal vez creyendo, y bueno, ¿qué más me puede pasar en esta vida, no? ¿Qué más me puede pasar en esta vida? Y sin embargo ese sueño que seguro había quedado olvidado en la vida de José se hace realidad. No solo esa oportunidad del faraón lo saca de la cárcel, sino que lo pone en un lugar privilegiado. Dios lo acompaña y le da la capacidad para poder emprender la tarea que el faraón le había hecho de la mejor manera. Se convierte en su mano derecha, se convierte en una persona importantísima. Personas de muchos lugares vienen a inclinarse delante de él, tal como su sueño se lo había mostrado, tal como Dios se lo había mostrado en sus sueños. Y tal como Dios se lo había predestinado en sus sueños y se lo había prometido, hasta sus propios hermanos y su padre vienen a arrodillarse delante de él suplicándole que lo salve. Y una historia, que es una historia llena de victoria. Aquel que no tenía futuro absolutamente de nada, porque no tenía futuro ni con sus hermanos, no tenía futuro ni en el fondo del pozo, no tenía futuro ni en su carreta, no tenía futuro ni siendo esclavo del funcionario, no tenía futuro ni siquiera en la cárcel, no tenía futuro ni siquiera para que alguien de la servidumbre se recordara que él existía. De golpe se convierte en una de las personas más importantes de toda la historia del pueblo de Dios, de Egipto y de todo el Antiguo Testamento. Mira, quiero contarte algo que descubrí hace poco, ¿sí? Y es verdad todo lo que te dije, pero ¿sabes qué? Obvié algo que siento que puede ayudarte muchísimo en tu vida. Y algo que estoy completamente convencido.
Y así como te dije en el principio de este vivo, de que las cosas que Dios hacía en su momento, Dios las sigue haciendo hoy, en este día y en este tiempo de la historia, yo estoy convencido de que cuando José clamaba a Dios en el fondo del pozo, cuando clamaba por su vida, porque no entendía por qué estaba en ese lugar, había una voz en su oído que le decía: tranquilo, José, este no es el final de la historia. Tranquilo, José, cree en mí, porque este no es el final que yo tengo preparado para tu vida. Pero José era humano, no podía saber lo que iba a pasar en el futuro. Y yo creo que si en ese momento, en el pozo, en la jaula, en la cárcel, siendo esclavo del funcionario, si en ese momento Dios venía y le decía: ¿sabes qué? Vas a ser una de las personas más importantes de Egipto, José no hubiera creído. ¿Cómo iba a poder pasar eso? Sin embargo, Dios venía a su oído y le decía a cada instante: José, este no es el final de la historia. José, hay otras cosas que tengo planeadas para tu futuro. Vos no podés ver tu futuro, pero yo ya estuve en ese futuro y planté semillas de bien y no de mal. Yo soy un Dios de promesa, y cuando yo doy una promesa, esa promesa se cumple. Tranquilo, José, este no es el final de la historia. Y cuando José sale del pozo y se mete en esa jaula, en esa carreta que lo iba a llevar hacia un destino, tal vez aún peor, Dios le hablaba al oído a José y le decía: tranquilo, José, este no es el final de la historia. Y cuando estaban mintiendo delante de él y él sabía que era inocente, Dios le hablaba a su oído y le decía: tranquilo, José, este no es el final de la historia. Y lo mismo pasaba en la cárcel: tranquilo, José, este no es el final de la historia. Si supieras lo que tengo preparado para vos. No dejes de creer en mí, José, porque hay grandes cosas que tengo preparadas para tu vida. Y lo importante de todo esto es que, vuelvo a decirte, no sé lo que estás pasando en tu vida, no sé cuáles son tus miedos, no sé cuáles son tus crisis, no sé cómo son tus problemas, si tenés problemas económicos, si tenés problemas de salud, si tenés problemas familiares, si tu matrimonio, si tu familia está destruida, no sé cuáles son los problemas que hoy, en este presente, vos tenés en tu vida, pero lo que sí puedo asegurarte es que el Dios de José sigue actuando hoy. Y ese Dios que le susurraba al oído a José, hoy te susurra a tu oído. Y en tu oído te dice: tranquilo, tranquila, este no es el final de la historia. Hay un futuro que tengo preparado para tu vida. Y en ese futuro está lleno de promesas cumplidas y de bendición. Lo mismo que pasaba con José hoy puede pasar en tu vida. Por eso en un momento te dije: no dejes, en esta hora, en este tiempo, no dejes de pedirle a Dios por lo que le estás pidiendo. No dejes de pedirle a Dios que reconstruya tu familia. No dejes de pedirle a Dios que te sane de esa enfermedad que tenés. No dejes de pedirle a Dios que acomode tu economía en la casa. No dejes de pedirle a Dios que tu hijo salga de las drogas. No dejes de pedirle a Dios que tus hijos vuelvan al camino y se encuentren con Jesús. No dejes de pedirlo. Pero mientras lo pedís, habla con Dios y decirle: Señor, yo quiero que vos seas a partir de hoy el Señor de mi vida. Y cuando le pedimos a Dios que sea Señor de nuestra vida, Él viene y se hace Señor de nuestra vida. Y para que eso llegue a lo perfecto dentro del plan de Dios, para que eso se dé vuelta y llegue a lo perfecto, vos tenés que dar testimonio de lo que Dios va a hacer en tu vida. Ustedes no saben, mira, a mí me toca acompañar a mucha gente. Ustedes no saben la gente que llega desesperada a la parroquia, a nosotros, a Renova, a mí en persona, porque me ven predicar, porque me ven hablar y demás. Y vienen y con un problema grandísimo en su vida, a postrarse delante de los pies de Dios. Y cuando Dios hace un milagro en su vida, algo sobrenatural, que incluso muchas de las veces, ustedes no saben la cantidad de ejemplos que tengo en donde los médicos no podían creer que los estudios den como estén dando. Hoy, no hay 6.000 años, hoy los médicos no pueden creer cómo una sanidad haya llegado. Sin embargo, ustedes no saben cuánta gente que experimenta lo sobrenatural de Dios, que experimenta el milagro de Dios en su vida, cuando el milagro está consumado, se olvidan de que existe un Dios.
Si estás ahí en tu casa, en este lugar, no dejes de pedirle a Dios. No dejes de pedir a Dios. Mira, yo voy a decirte algo. Hay algo que es muy importante. Yo quiero que vos lo asimiles en tu vida, lo grabes en tu cabeza, pero sobre todo en tu corazón. Esto, la Biblia, tiene el poder de inspirar porque es palabra de Dios. La palabra crea, ¿sí? El principio de los capítulos del Génesis nos habla cómo Dios a través de la palabra creó todo lo que nosotros conocemos alrededor. La palabra crea, ¿sí? Y yo te voy a decir algo que quiero que guardes en tu cabeza y en tu corazón. Si hay alguien que te dijo, ¿sabes qué? Tu matrimonio, tu familia no tiene más arreglo, no le creas. Si hay alguien que te dijo, tu hijo no va a salir nunca de donde está, ya es demasiado tarde, no le creas. Si hay alguien que te dijo, ¿sabes qué? Tu enfermedad tiene pocos días, pocos meses, te da pocos meses de vida, no le creas. Créele al Dios de lo sobrenatural, el Dios que estuvo en tu futuro, que puso semillas de bien y que tiene una promesa por vos para cumplirla y que todavía no se ha cumplido. Cada vez que alguien te diga no se puede, cada vez que alguien te diga eso es imposible, cada vez que alguien te diga vos no podés, contestales yo sí puedo. ¿Sabes por qué puedo? Porque no soy yo el que actúa en mí, es Dios mismo el que actúa en mí. Y si Dios actúa en mi vida, cualquier cosa es posible para el Dios de las cosas imposibles. Y ¿sabes qué? Decirlo en voz alta, porque la palabra crea. Y si vos estás repitiendo, yo de esto no voy a salir. Si vos estás repitiendo lo que alguien te dijo por ahí, estás creando tu propio futuro. Y hay un Dios que te mira y te dice, no creas eso, no lo crees, porque si crees eso yo no puedo hacer nada, yo tengo otro futuro destinado para tu vida. ¿A quién le vas a creer? ¿A las voces que te dicen que no podés? ¿O a Dios que te está diciendo, conmigo todo se puede? Mire, hace poco tiempo, es muy largo, bueno, hace poco tiempo, hace unos años atrás, me tocó dar una prédica en la provincia de Tucumán. No sé si hay alguien de Tucumán escuchando. Estuve dando una prédica en un lugar que se llama Monteros, en Tucumán. Eh, y a mí me pasa algo, ¿no? Yo soy de los que... A mí me gusta preparar lo que voy a decir, ¿sí? Yo sé que hay mucha gente, muchos predicadores que se paran delante de asambleas o delante de personas a dar un mensaje de Dios y lo hacen desde lo que el Espíritu Santo inspira, ¿no? Yo soy de los que cree que esto se tiene que tomar con responsabilidad, por lo menos así lo pienso yo, ¿no? Y yo cada una de las charlas que doy, si ustedes miran, se los voy a mostrar para que ustedes vean. Acá yo tengo todo el hilo conductor de lo que estoy hablando. Aunque, por ejemplo, esto que les voy a contar ahora no está, porque también dejo espacio que el Espíritu Santo guíe y me lleve hacia donde me quiere llevar, ¿no? Porque en definitiva no soy yo el que habla, sino que el que habla es Dios a través de mí, ¿no? Estela Aguirre, yo soy de Tucumán, bueno, ahí estuve en Monteros, ¿no? Y mirá lo que me pasó. Estaba queriendo preparar, fui una semana antes a la charla, estaba queriendo preparar la charla, comencé el lunes, ahí donde estaba, pedí un espacio para poder orar, para poder saber qué era lo que tenía qué es lo que Dios quería que le dijera a la gente, ¿no? Y bueno, pasó el lunes y la verdad es que no, nada me llegó. El papel de mi cuaderno quedó en blanco, pasó el martes y quedó en blanco, pasó el miércoles y quedó en blanco, ¿no? Y yo cada día que pasaba y el papel quedaba en blanco, yo decía, bueno, ya mañana Dios me dirá qué quiere que diga, ¿no? Y ahí pasaban los días y yo la charla la tenía que dar el sábado a la noche. Y llegó el sábado a la mañana y yo no tenía nada escrito y yo no sabía qué era lo que le iba a hablar a la gente, ¿no? Hasta que en un momento me empecé a poner mal y yo le empecé a decir, Señor, dame algo, aunque sea un título, una palabra, algo que sirva como puntapié inicial para que pueda hablarle a la gente de parte tuya, ¿no? Y llegó la hora del momento, había empezado a tocar el Ministerio de Música y yo no estaba, todavía no me tocaba ir a darle mensaje, ¿no? Entonces me separé y fui al Santísimo que tenían ahí cerquita y me puse de rodillas y le puse delante de Dios, Señor, no sé qué decirle a la gente,
no sé qué decirle, decime qué querés que le diga, porque no sé qué decirle a la gente, ¿no? Y me pasó algo muy fuerte, no es algo audible, no es que sentí la voz de Dios, ni que se me apareció nada, digamos, no me pasó nada de eso, ¿no? Pero sí sentí en el corazón un reproche de parte de Dios y Él me dijo, no quiero que nunca te pares delante de la gente a decirle nada de parte de mí si yo no te mandé. Y cuando yo sentí eso en mi corazón, me sentía aún peor, porque yo dije, me di cuenta que no la vi, que cuando me habían llamado a predicar no me había tomado mi tiempo de preguntarle a Dios si Él quería que yo estuviera en ese lugar. ¿No? Uno a veces da por sentado que proclamar la palabra de Dios está siempre bien, pero a veces Dios quiere que estés en otro lado, o a veces Dios quiere usar a otra persona, ¿no? Y uno, su propia decisión, no se da cuenta, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, Señor, tenés razón, eh, nunca más voy a dar mi sí a un lugar, a una prédica, a una charla, sin preguntarte si está dentro de tu plan. Pero faltan unos minutos y tengo que salir. Y yo no puedo salir y decirle a la gente, ¿saben qué? No voy a predicar porque no es el lugar donde tenga que predicar, ¿no? Se estaría faltando el respeto a toda la organización, al lugar y demás, ¿no? Entonces yo le dije, bueno Señor, yo te pido que me des palabra en este momento, solamente para que esta gente no se vaya de acá sin una palabra de parte tuya, ¿no? Y recuerdo que era un escenario muy grande, había una pasarela en el medio, ¿no? Y recuerdo que cuando me anunciaron, yo subí, el ministerio estaba cantando, y yo me arranqué por el escenario, bajé las escaleras, empecé a caminar por la pasarela, pero no porque me sintiera un modelo, sino porque estaba tratando de hacer el tiempo más posible para que Dios me diera algo. Y no pasaba nada, ¿no? Hasta que llegué a la punta de la pasarela, y en la punta de la pasarela nada pasó. Y yo empecé a hablarles a todos y les dije, miren, quiero contarles algo que me pasó acá atrás, hace un minuto. Y les conté todo esto, ¿no? Y mientras le iba contando todo esto, yo les iba diciendo a cada rato, miren, no sé qué es lo que Dios quiere decirles hoy a ustedes, pero estoy seguro que Dios va a cumplir su promesa. Y si Dios te trajo hasta acá porque quiere darte una palabra, de alguna manera Él va a darte una palabra. Y empecé a hablar, y empecé a hablar, y empecé a hablar, y empecé a hablar, y de golpe me encontré hablando de algo que es el cruce del Jordán en la historia de Josué, ¿sí? Vamos, ojalá Dios quiera que en algún momento hablemos de la historia de Josué y el cruce del Jordán. Me encontré hablando de eso, ¿no? Pero en un determinado momento me oí a mí mismo, ¿no? Porque la verdad es que eh, la charla fluyó tanto y la gente estaba tan metida en la charla que hasta en un momento me perdí de lo que estaba diciendo, pero en un momento me escuché diciendo esto mismo que te estoy diciendo a vos. Y esto mismo le dije a esas personas, ¿no? Y yo les dije, si hoy tu vida está atravesada por la palabra que alguien instauró en tu futuro, es hora de que renuncies a eso. Si vos hoy no podés salir de tu crisis financiera porque alguien alguna vez te hizo crecer, quiso creer que nunca ibas a salir de ahí, este es el momento de renunciar a esa palabra y poner palabra de victoria en tu vida. Si tu matrimonio se está destruyendo y hay alguien que te dijo nunca más vas a poder recuperar a tu familia, este es el momento de poner victoria en tu futuro. Porque hay un Dios sobrenatural que quiere que tu familia, tu trabajo, tu salud, tu crisis, tu momento difícil, lo que estés pasando, tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, con tus hermanos, hay un Dios que quiere traerte bendición. Pero no quiere traerte bendición porque ahora se le ocurrió, sino que hace rato esa bendición ya te espera en tu futuro. Y lo único que vos tenés que hacer es aceptar que esa bendición llegue a tu vida. ¿Sí? Hay algo que a mí me enamora de parte de lo que Jesús hizo, ¿no? De Dios, ¿no? Dios haciéndose hombre, muriendo en la cruz por nuestros pecados, sin merecerlo, resucitando al tercer día para que vos y yo tengamos salvación. Si hay algo que me enamora de eso, es el hecho de que ni siquiera Jesús te pide condiciones, dice, ¿quién se va a salvar? Aquel que crea. No está pidiéndote una hoja de requisitos para que puedas tener la salvación. Jesús te está diciendo, aquel que cree se salvará. Y hoy yo te estoy diciendo de parte de Dios que si crees puedes ver la gloria de Dios.
El Apocalipsis dice esta palabra, hacela tuya en este momento. He aquí que yo vengo, dice, y hago nueva todas las cosas. Si estás necesitando que tu vida cambie por completo, este es el momento de pedírselo a Dios. Si hoy te sentís como en el fondo del pozo, a oscuras, porque no hay luz de esperanza en el futuro, si te sentís con hambre, si te sentís dolorido, si te sentís afectado por la humedad del lugar, porque la esperanza se ha ido de tu vida, este es el momento de decirle a Jesús, Señor, yo quiero que hagas nueva mi vida. Y que en ese hacer nueva mi vida, Señor, hagas de mí un instrumento de tu pasión, un instrumento de tu servicio, un instrumento de tu palabra. Este es el momento. No dejes que la desesperanza llegue a tu vida. No dejes que la depresión haga que tu vida lleve un rumbo del cual Dios no tiene planificado para vos. Este es el momento. Mira, yo no sé en qué Dios estás creyendo. Yo no sé cuál es la dimensión de tu fe. Yo no sé ni siquiera quién sos, porque no sé quién está del otro lado. A veces conozco los nombres y algunos se repiten de miércoles a miércoles, pero aunque se repita, puedo conocer los nombres, pero ni siquiera sé cómo son las caras, ni siquiera sé cómo son las vidas, ¿sí? Pero si hay algo que vos tenías que escuchar hoy de parte de Dios, es que aunque te encuentres en el peor momento de tu vida, aún hoy Dios susurra a tu corazón, este no es el final de la historia. Tengo un gran futuro para vos. Plante semillas de bien y no de mal. Lo único que te pido es que creas y decidas ir detrás de ese futuro. Hay veces que nosotros, ante la crisis, ante los problemas, no está mal, ¿no? Lo que sí está mal es que sea lo único que hacemos, ¿no? Empezamos a pedir una bendición de un sacerdote, una oración de un laico o de otro sacerdote, o pedimos a gente que sabemos que está en la iglesia que ore por nosotros y demás, ¿no? La mejor oración que podés hacer en el momento de crisis es la tuya en relación con Jesús. Es esa que te encontrás en intimidad con Él y le decís, Señor, aunque mi vida esté perdida, aunque nunca me haya ocupado de vos, quiero empezar una nueva relación con vos. La palabra de Dios dice, he aquí que vos venís y hacés nueva todas las cosas. Bueno, vení a mi vida y hacéla nueva, pero que sea nueva de verdad. Cuando Dios llega a tu vida y la hace nueva, es transversal. No es solamente en tu problema económico, solamente en tu problema de salud, solamente en tu problema de familia, sino que es transversal. Dios quiere gobernar toda tu vida. Y en el gobernar toda tu vida, Dios te está diciendo, quiero que a través tuyo mucha gente me conozca. Y eso que no está diciendo que a través tuyo tu esposa me conozca, tus hijos me conozcan. No, tu esposa, tus hijos y mucha gente más. Cuando nosotros podemos entender que en el plan de Dios está que nosotros podamos conseguir la felicidad plena, nada de lo que nos ocurra puede doblegar nuestra fe. Ni aunque estés en el fondo del pozo, ni aunque estés en una jaula, en una cárcel, ni aunque estén hablando mentiras de vos, nada puede doblegar tu fe. Porque vas a entender que en la vida te pueden pasar cosas buenas y cosas malas. Pero siempre que estés de la mano de Dios, cosas sobrenaturales pueden pasar. El problema es cuando queremos que cosas sobrenaturales pasen, pero no estamos dispuestos a movernos de nuestro plano natural. Las cosas sobrenaturales pasan en el plano sobrenatural. Las cosas naturales pasan en el plano natural. Si seguís sentado en ese sillón, en un plano sobrenatural, por más que le pidas a Dios algo sobrenatural, no va a pasar. Porque hay algo que Dios ya te quiere regalar. Es una nueva familia. No que te vaya con otro, sino una nueva familia en Cristo. Tu vida sana, tu salud transformada, tu economía sana, tu economía transformada. Pero sabes que eso está en un plano sobrenatural. Y Dios te está diciendo, hijo mío, vení a buscar lo que tengo pensado para tu futuro. Eso solo pasa en un plano sobrenatural. Mientras te quedes cómodo en tu sillón,
esperando que las cosas pasan mágicamente, las cosas no van a pasar, porque Dios no es magia, Dios es sobrenatural y actúa por misericordia y por amor. El hijo pródigo volvió al encuentro de su padre y su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Pero ¿sabes por qué su vida cambió? Porque se dignó de salir de ese lugar donde reinaban los cerdos y donde comía la sobra de los chanchos. Se dignó salir de ese lugar e ir al encuentro de lo sobrenatural. Y cuando fue al encuentro de lo sobrenatural, todo lo sobrenatural lo estaba esperando. ¿Querés que te diga algo? Te lo digo a vos. Y te lo digo en primera persona, aunque sé que hay varios del otro lado, pero te lo digo en primera persona. Todo lo sobrenatural que Dios te quiere regalar, te está esperando. Tenés que ir a buscarlo. Pedíselo a Dios. Decirle, Señor, no tengo ni idea cómo salir de este lugar lleno de chanchos y sobras de alimento. No tengo idea cómo salir de acá. Pero ¿sabes qué? Sé que en la mesa celestial hay un lugar preparado para mí. Solo te pido que me enseñes el camino, porque quiero sentarme en la mesa real. Quiero de una vez por todas empezar a vivir sobrenaturalmente como viven los hijos del Rey. ¿Sabes qué? No perdés nada. Una vez alguien me dijo, estás gastando tu vida siguiendo a un Dios que no existe. Y yo le dije, mira, si Dios no existe, si el cielo, el infierno no existen y estoy gastando mi vida en vano, el día que me muera me voy a morir igual que vos. Ahora, si llega a existir un Dios, llega a existir un cielo y llega a sentir un infierno, yo habré hecho todo lo necesario para sentarme en la mesa real. Y vos vas a tener que conformarte con otra cosa. ¿Sabes qué? Aunque no estés creyendo, aunque sea porque no te queda otra salida, pedile a Dios que de una vez por todas te haga sentar en esa silla, en la mesa real, celestial, porque ese lugar te corresponde desde siempre, desde el momento en el que Dios te pensó, mucho antes de la creación. Mucho antes de la creación Dios te creaba, te amaba y te había destinado a un lugar celestial en su mesa real. Esa silla todavía espera por vos. Solo falta que vos te levantes y vayas a buscar lo que te corresponde. No quiero hacer una apología falsa de la providencia de Dios. Vivo con la providencia de Dios a diario. La providencia de Dios no solamente es económica, también es de salud, también es de felicidad, también es de bienestar, también es de paz. Y la providencia también es entender que todo lo que nos pasa en esta tierra repercute en el cielo, ¿sí? Y que hay un lugar preparado para vos en el cielo, que espera por vos. Eso es lo sobrenatural. Y cuando digo que espera por vos en el cielo, no estoy diciendo morite rápido si te sentás en esa silla. No. Cuando encontramos que tenemos un lugar reservado, todo nuestro pensamiento cambia, toda nuestra forma de vivir cambia. ¿Sabes por qué? Porque ya nos sentimos hijos del Rey. Y cuando vos te sentís hijo del Rey, sabes que solo de acá en adelante te queda una sola cosa, y es un camino de victoria. Te van a pasar cosas buenas, te van a pasar cosas malas, pero la victoria va a ser transversal a tu vida siempre. Vas a caer en el pozo, vas a caer en la jaula, vas a ser víctima de mentira, van a hablar mal de vos, se van a olvidar de vos, vas a caer preso, vas a tener un problema económico, vas a tener un problema de salud, vas a tener problemas en tu familia, pero sabes que el final de la historia nunca va a ser ese, porque hay un Dios que te susurra al oído, tranquilo, este no es el final de la historia, hay una silla preparada en mi mesa para vos, y en esa mesa solo hay poder sobrenatural. Un poder sobrenatural que ningún ser humano te puede dar. Y aunque tu amigo, tu vecino, tu pariente, tu médico, tu consejero, tu contador, tu abogado te hayan dicho que de ahí no podés salir, yo que soy el Dios de las cosas imposibles te digo que vengo pronto y hago todas las cosas buenas, nuevas. Y cuando hago todas las cosas nuevas, te saco de donde estás y te siento en la mesa que te mereces. Mira, me pasé otra vez, ¿no? Qué bárbaro, no puedo terminar a las 9 de la noche. Bueno, a ver, espero que este mensaje
haya calado hondo en tu corazón, ¿sí? Que este mensaje en verdad haya sido un mensaje que pueda transformar tu vida, ¿sí? Mira, si me escuchás de esta manera, muchos me dicen, ay, me gusta la forma apasionada en la que tenés de contarles las cosas. ¿Sabes qué? Es apasionado porque no te estoy vendiendo nada. Lo que te estoy diciendo en verdad lo creo. Y lo siento, lo pongo en práctica en mi familia, en mis cuestiones económicas, en mis cuestiones de salud. Todo el tiempo estoy tratando de que esto traspase mi vida. En verdad lo creo, por eso te lo cuento así. Y, y siempre espero que Dios haga grandes cosas en tu vida, ¿sí? Seas quien seas. Tal vez nunca más nos volvamos a ver en la vida. Tal vez nunca más volvamos a relacionarnos. Pero no importa, porque ¿sabes qué? Si conseguí, aunque sea que Dios haya tocado un poquito tu corazón, que haya sido un verdadero canal para que Dios llegue a tu vida, ¿sí? Yo me voy contento, ¿sí? Hay una oración que le digo a Dios todos los días a la mañana cuando me levanto, ¿sí? Hay alguna gracia que le pido a Dios todas las mañanas y yo le digo, Señor, permíteme ser una flecha incendiada, que cada palabra que pongas en mi boca se clave directo en el corazón de la gente, ¿no? Y cuando siento que Dios ha llegado al corazón de la gente, siento que Dios está cumpliendo esa gracia en mí. Así que eh, espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, ¿sí? Acordate, dije que le iba a decir mucho y al final lo dije una sola vez, ¿sí? Acordate, lo decía al principio, acordate que no terminamos los miércoles a las 8. Ya no salimos más los miércoles a las 8, ¿sí? Este espacio de historias de la Biblia empieza a salir este viernes, no porque ya la tuvimos hoy, pero la semana que viene, todos los viernes a las 4 de la tarde hora argentina, ¿sí? Así que acordate bien, si querés, si este espacio te parece que es bueno, que te gusta, que construye tu vida y querés seguir compartiendo estos momentos, si lo querés ver en vivo, ya no está mal los miércoles a las 8. A partir de la semana que viene, los viernes a las 4 de la tarde, ¿sí? Y si los viernes a las 4 de la tarde no te queda bien, porque no sé, porque es horario de hacer las tareas con los chicos, o porque estás trabajando, o porque tenés que hacer algo y demás, bueno, sabes que estos videos siempre quedan grabados, ¿no? Y lo que te digo siempre, la finalidad de todo Renova es poder llegar a la mayor cantidad de gente con un mensaje de parte de Dios. Si te pareció que este mensaje puede transformar el corazón de alguien que vos conocés y que no estuvo escuchando, simplemente entra a la fanpage de Experiencia Renova y compartilo, que otros lo puedan vivir y que pueda Dios también transformar su corazón, ¿sí? Te saludo, gracias por haber estado hoy acá compartiendo. Construís mi llamado, lo digo muchas veces. Siento un llamado de parte de Dios para comunicar su palabra. Pero también entiendo que si nadie quiere escucharme, ese llamado no se completa. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado del otro lado. Completás mi llamado, lo que siento que Dios me pide en este tiempo, ¿sí? Así que nos vemos el viernes de la semana próxima o cuando vos puedas, ¿sí? He aquí que vengo pronto y hago nuevas todas las cosas. Hasta la semana que viene.